La organización denominada Dinastía de Jiménez a Jiménez, conjuntamente con la Sociedad Cultural Paraguaya, conformada por la Academia de Cultura Guaraní fundada por el sabio Dr. Moisés Santiago Bertoni Torreani en el año 1920, el Observatorio Cultural Multidisciplinar para América Latina y el Caribe, el Atelier Cultural Mainumbú, el Círculo de Reservistas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Organización Puntos de Cultura y la Red Cultural Nacional Cuarajínese, se honran en presentar a la luz pública un verdadero patrimonio cultural de la República del Paraguay. La gran obra plasmada musicalmente en la reconstrucción histórica del himno nacional paraguayo en el año 1934, durante la Guerra del Chaco, por el gran maestro Remberto Andrés Jiménez Benítez, que fue declarada auténtica por el Gobierno Nacional. Fue declarado de interés nacional por la Secretaría Nacional de Cultura, registrado por primera vez en la DINAPI. Declarado Patrimonio Nacional por el Congreso de la Nación Paraguaya por Ley 311/2020. Asentado en la ISBN internacional y reconocido por la UNESCO. La República del Paraguay es un país bilingüe. Por tanto, cantamos nuestro himno en el idioma castellano, la obra literaria original del maestro Francisco Acuña de Figueroa.
Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la capital de Ñandutí, Itauguá, cuna de la artesanía departamental. Estamos en el Centro Cultural y Artesanal Tejedora de Ñandutí, una institución municipal que responde al compromiso que la Municipalidad de Itauguá tiene con la sociedad que le nutre y le da vida, y que fue concebida como una ventana abierta para difundir las manifestaciones artísticas culturales. Good afternoon to everyone. You are very welcome to our place here, to the capital of the Ñandutí, Itauguá, the cradle of the artisans of the department. We are at the center of the cultural and artisanal center, the Weavers of Ñandutí. This is a municipal institution that responds to the commitment that the Municipalidad of Itauguá has with a society that nurtures and gives life, and it was in the conception of as an open window to tell about the manifestations of our cultural, artistic and cultural patrimonies. De una manera especial, queremos agradecer a los integrantes de la delegación extranjera que participan del 22º Congreso Internacional de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de las Américas y el Caribe, UPORFA, y a la CREAFA Paraguay, Círculo de Reservistas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. We would like to give a special welcome in a very special way to all the members of the foreign delegations participating of the 22nd International Congress of UPORFA. This is a long one. I'll stop at that. UPORFA, you all know already what that is. Of all the Americas, American continents, the Caribbean islands, and Paraguay, CREAFA, the Circle of the Armed Forces, and the Navy. Queremos también agradecer a la dinastía San Jiménez, en la persona de la querida Lidia, quien conjuntamente con la Sociedad Cultural Paraguaya, cubriendo la histórica ruta turística del Departamento Central, hace posible que hoy ustedes estén visitando esta hermosa ciudad de Itauguá. We would also like to thank the Jimenez dynasty in person here in the person of our dear Lidia, who, along with the Paraguayan Cultural Society, is covering this historical route, touristic route in the Central Department, making possible this wonderful visit to our city. Imbuidos de patriotismo, unidos con ese espíritu progresista, nos aprestamos a dar inicio a este acto con el canto del himno nacional paraguayo en nuestro dulce idioma guaraní, interpretado por una de las voces itagüeñas más importantes, como lo es Roberto Yoyo Fernández. Invitamos para brindar más detalles sobre esta interpretación al escritor Gerardo Aguiar. Filled with patriotism and provided with this spirit, progressive spirit, we are about to start with this act with the singing of the Paraguayan national anthem in our sweet Guarani language, interpreted by one of the voices of Itauguá, the most important voice of
one of the voices in Itagua, Roberto Fernandez. We also invite Mr. Gerardo Aguiar to give more details about the interpretation of this song. Acá te vendré me reverencio ante ustedes. Ya nereta Paraguay digo y con aran nuestra patria paraguaya es bilingüe y pluricultural. Upesar bilingüe se amoñe wa carañe abañe. Es por eso que hablo el guaraní, el castellano. Y te doy espacio la siguiente, pues esta experiencia con la investigación por el Urgar Peñandricotepe, buscando la identidad, hemos encontrado que este himno nacional se había perdido a través de la Gran Guerra del 70. Y en la Guerra del Chaco, en la década de 1930, en el año 1934, el presidente, doctor Eusebio Ayala,